¿Alguna vez al intentar hacer girar algo, se ha sentido como que se resiste, como que no quiere? Bueno, esa terquedad para rotar tiene un nombre en la física y la ingeniería. Hoy vamos a desentrañar qué es exactamente el momento de inercia. Esta es nuestra ruta de hoy. Primero, entenderemos bien qué es esa resistencia a girar. Luego, conoceremos una herramienta clave, el teorema de los ejes paralelos. Veremos cómo usarla para formas más complejas, resolveremos un ejemplo juntos y al final veremos por qué todo esto es tan importante en el mundo real. Para arrancar, pensemos en esto. Tenemos dos bates de béisbol. Pesan exactamente lo mismo, pero uno es más largo que el otro. Sabemos, casi por instinto, que el más largo va a costar más trabajo para ponerlo a girar, ¿cierto? La respuesta a este pequeño misterio de todos los días es precisamente el momento de inercia. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el tema. Arranquemos con la primera parte para dejar bien en claro de qué hablamos cuando hablamos de momento de inercia. En palabras sencillas, el momento de inercia es como la versión de la masa, pero para el movimiento de rotación. A ver, la masa mide cuánto se resiste un objeto a que lo empujen en línea recta, ¿verdad? Pues el momento de inercia mide su resistencia a que lo pongan a girar o a que cambie su velocidad de giro. Y esta tabla lo deja clarísimo. A la izquierda, la famosa segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. A la derecha, su prima hermana para la rotación. Torque es igual a momento de inercia por aceleración angular. Es increíble ver cómo la letra I ocupa exactamente el mismo lugar que la M. Son conceptos análogos. Ahora, aquí viene lo más importante de todo. No se trata solo de cuánta masa tiene algo, sino de dónde está esa masa. Cuanto más lejos esté la masa del punto sobre el que gira, mayor será el momento de inercia y, por lo tanto, más se va a resistir a girar. Y este es el ejemplo perfecto. Es la misma barra, misma masa y misma longitud. Si la hacemos girar desde su centro, la masa está, en promedio, más cerquita del eje. El momento de inercia es bajo. Pero si intentamos girarla desde una punta, la masa se va mucho más lejos y el momento de inercia se cuadruplica. La misma barra, pero se resiste mucho más solo por cambiar el eje de giro. Sabiendo esto, la pregunta es, ¿cómo calculamos la inercia si el eje no pasa justo por el centro? Bueno, aquí es donde entra en juego una de las herramientas más útiles de la mecánica, el teorema de los ejes paralelos, que muchos conocen como el teorema de Steiner. Su utilidad es genial. Si ya conocemos el momento de inercia de un objeto respecto a su centro de masa, que es un dato que suele venir en los libros, este teorema nos da un atajo increíble para encontrarlo respecto a cualquier otro eje, siempre y cuando sea paralelo. La definición nos dice cómo funciona. Partimos de ese valor conocido del centro de masa, el ICM, y simplemente le sumamos un término extra, una especie de corrección. Y esa corrección depende de la masa total y de qué tan lejos movimos el eje. Y aquí está la fórmula. Es súper poderosa. IM es lo que buscamos. ICM es nuestro punto de partida, el valor del centro de masa. Y MD cuadrado es como el costo extra por mover el eje. Y ojo, que la distancia D está al cuadrado, lo que significa que alejar el eje, aunque sea un poquito, tiene un efecto enorme en la inercia. Bueno, ahora vamos a lo práctico. En el mundo real, casi nada es una barra o un disco perfecto. Entonces, ¿qué hacemos con las formas más raras y complejas? Pues aplicamos una estrategia clásica. Divide y vencerás. Pensemos, por ejemplo, en una viga con forma de I. Calcular su momento de inercia desde cero con integrales sería una pesadilla. Pero si nos damos cuenta de que en realidad son solo 3 rectángulos juntos, el problema de repente se vuelve mucho más fácil. El método es muy ordenado. Primero, partimos la figura en pedazos simples. Segundo, para cada pedacito, buscamos su momento de inercia respecto a su propio centro. Tercero, y aquí usamos nuestra llave mágica, aplicamos el teorema de Steiner a cada pieza, para llevar su inercia a un eje común para toda la figura. Y por último, sumamos todo. Un detalle clave. Si la figura tiene un agujero, lo tratamos como una pieza más, pero al final lo restamos. Bueno, ya basta de teoría. Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica, con números de verdad. La clave para no perderse en los cálculos es el orden.
Por eso, en ingeniería, lo normal es usar una tabla que nos ayuda a sistematizar toda la información de cada una de las partes de nuestra figura. Miren qué bien que organiza todo la tabla. Para cada pieza, el rectángulo, el triángulo y el agujero, anotamos sus propiedades como el área y su inercia local ICM. Luego calculamos la distancia D desde su centro hasta el eje principal, y con eso sacamos el término AD cuadrada. Y lo más importante, fíjense en la fila del agujero. Tanto el área como la inercia son negativas. Esto es para asegurarnos de que se resten al final. Al final, la fórmula es simplemente la suma de los resultados de cada fila. Para cada pieza, sumamos su inercia local, el ICM, más su término de Steiner, el ACD al cuadrado. Sumando todas esas contribuciones, obtenemos la inercia total de toda la figura. Y al hacer la suma de la última columna de nuestra tabla, llegamos al resultado final para nuestro ejemplo. Este número representa, de forma cuantitativa, cuánta resistencia a girar tiene toda esa figura compuesta alrededor del eje que elegimos. Ok, ya vimos un montón de fórmulas y de cálculos, pero la pregunta del millón es, ¿para qué sirve todo esto? ¿Cuál es su impacto en la vida real? Pues resulta que el momento de inercia está por todas partes. Es fundamental para un ingeniero civil que diseña una viga para que no se flexione, para un ingeniero mecánico que diseña un motor, o para un ingeniero aeroespacial que tiene que controlar cómo gira un satélite. Desde la robótica hasta los rascacielos, entender esto es básico. Así que, la próxima vez que veamos un objeto girando o una estructura compleja, recordemos que detrás de su forma hay un cálculo muy cuidadoso de su momento de inercia. Y la pregunta que nos queda es, ahora que entendemos esto, ¿cómo cambia la manera en que vemos el diseño del mundo que nos rodea?